Hola, mucho gusto, mi nombre es Alejandro. En la clase anterior vimos un poco del almacenamiento en la nube. Hoy vamos a usar nuestro almacenamiento en la nube y vamos a usar uno de nuestros servicios que es Sheets de Google. Vamos a usar Google Sheets para poder de esta manera generar hojas de cálculo. Veamos entonces que acá ya tenemos nuestro navegador. Vamos a colocar acá, por ejemplo, Google Sheets. Vemos que nos aparecen los resultados de nuestra búsqueda y damos clic donde indica Google Sheets Sign In. Debemos de estar logueados o haber iniciado sesión con nuestro usuario y contraseña en el correo de Google, o sea Gmail. Vemos que nos carga la interfaz gráfica bastante sencilla, donde tenemos una barra de búsqueda donde podemos, valga la redundancia, buscar nuestros archivos. Vemos que tenemos también en la misma barra un acceso a todas nuestras herramientas, ya sea documentos, presentaciones, en fin. Vemos también que tenemos el acceso de nuestra cuenta, y si nos vamos de este lado podemos ver el nombre del programa, que es hojas de cálculo. Podemos ver acá un menú donde nos indicará Google hojas de cálculos y nos dará un menú donde podemos nosotros ya sea crear documentos, hojas de cálculo, presentaciones y o formularios, además de ver las configuraciones y por supuesto tener el acceso a nuestro Drive. Ahora bien, vamos a ver acá y a crear un archivo en blanco. Si vemos que damos clic en crear un archivo en blanco, nos creará un archivo en blanco. Si damos clic hacia atrás, vemos que volvemos a nuestro menú principal y automáticamente se irá guardando el archivo que nosotros acabamos de generar. Como vemos, todo se está almacenando en el Drive, es decir, en la nube. Ahora bien, nosotros vemos acá que también podemos usar plantillas predefinidas, es decir, que son archivos que nosotros podemos modificar y que realizan cierta funcionalidad. Esto para podernos ahorrar tiempo en el diseño de nuestros archivos. Podemos ver aquí la galería de las plantillas. Si damos clic, vemos que hay bastantes plantillas. Ahora bien, vamos a dar hacia atrás y volvemos a nuestro menú principal. También podemos dar clic acá y ocultar todas las plantillas si nosotros no vamos a utilizar plantillas. Ahora también podemos ver acá que podemos abrir el selector de archivos. Acá nosotros podemos buscar en las carpetas de nuestro Drive dónde están nuestros archivos. Podemos ver los que nos han compartido, podemos ver los destacados, podemos ver los recientes y podemos subir. Si damos clic acá, podemos seleccionar qué archivo subir. Aquí nos aparecerá el nombre y luego pulsaríamos abrir para que suba el archivo. Vamos a dar cancelar para poder ver más opciones. Podemos ver acá que también podemos ordenar nuestros archivos, ya sea por la última vez que nosotros abrimos un archivo
modificado por mí la última vez, última modificación o por título. Todos estos son filtros para poder ordenarlos. Y acá podemos ver las vistas que podemos seleccionar. Inclusive aquí podemos filtrar que podemos ver archivos de cualquiera en el que sea el propietario, que yo soy el propietario o no soy el propietario. Todos estos filtros nos ayudarán para poder encontrar nuestros archivos. Si no, simplemente podemos acá escribir, por ejemplo, un nombre, nos realizará una búsqueda y encontrará nuestro archivo. Ahora vemos acá en nuestra ventana, vamos a comenzar a ver las funcionalidades. Vamos a crear un documento en blanco y desde acá vemos que comienza a cargar. Nosotros para usar esto no necesitamos instalar nada en nuestro equipo, más que únicamente tener nuestro navegador, que ya sea Google Chrome o cualquier otro. Es recomendable Google Chrome por la compatibilidad. Vamos a colocarle acá un nombre. Vemos que aquí ya nos aparece que se está guardando y nos indica que ya está guardado en Drive. Y aquí podemos mover ese archivo. Si nosotros queremos alguna carpeta en específico, lo seleccionamos. Ahora bien, vamos a darnos cuenta que es bastante similar a Excel. Vemos columnas y filas. Vemos que hay columnas con letras A, B, C, D, E, en fin, ¿sí? Todo el abecedario y mucho más. Y hacia abajo vemos también muchas filas con numeración, desde el número 1 hasta, por ejemplo, 1000, o inclusive podríamos decir que más. Ahora bien, veamos que nosotros también aquí tenemos una barra en donde nos van a aparecer las fórmulas que nosotros vamos a utilizar. Y arriba vamos a comenzar a ver nuestras pestañas. Por ejemplo, acá en archivo podemos ver que podemos compartir nuestro archivo. Si damos clic en compartir, veremos que podemos agregar a alguien por medio de su correo electrónico. Por ejemplo, si yo quisiera agregar a él, vemos que acá nos coloca el archivo y nosotros podemos seleccionar si va a ser editor, comentador o lector. Si es un lector, podrá ver nuestro archivo sin alterarlo. Por ejemplo, si nosotros colocamos editor, estamos indicando que él podrá editar nuestro archivo, y con comentador podrá sugerir cambios y comentar el archivo. El lector, cabe mencionar que también puede comentar.
Bien, vamos a dar clic en enviar. Y vemos que envía un correo electrónico con la invitación. Ahora veamos acá que contamos con un menú donde indica nuevo. Nosotros podemos colocar una nueva hoja de cálculo, una hoja de cálculo desde una plantilla, un nuevo documento, presentación, formulario o dibujo. Si seguimos, podemos ver que podemos abrir otro archivo desde acá. Si damos clic, nos aparecerá donde podemos buscar nuestro archivo. Podemos escribir el nombre del archivo, pulsar en buscar, nos encontrará el archivo y le daríamos clic en abrir. Por ejemplo, vamos a buscar vemos que no he terminado de escribir la palabra y ya me está buscando y ha encontrado mi archivo. Si yo doy clic acá, vamos a ver que me lleva a los tres resultados. Damos clic en salir o en cerrar para salir de la opción. Podemos nosotros también importar, por ejemplo acá aparecerían nuestros archivos, le daríamos clic o lo seleccionaríamos para poderlo importar. Vemos acá que no hay documentos. Podemos ver de los recientes y lo podemos seleccionar. También podemos subir. Vamos a dar clic acá en cerrar. Sigamos viendo nuestra pestaña de archivo. Podemos hacer una copia de este mismo archivo únicamente con dar clic acá. Si damos clic acá, vemos que nos indica que va a copiar el documento. Podemos colocar el nombre, la carpeta donde lo queremos. Podemos también compartirlo con las mismas personas. Recordemos que este documento previamente ya lo habíamos compartido y podemos copiar los comentarios sobre dicho archivo. Damos clic en cancelar, ya que no queremos copiar el archivo en este momento. Vemos que también tenemos la opción de descargar, donde podemos colocar el formato que deseamos, por ejemplo para Microsoft Excel o un formato de código abierto u open source. Tenemos documento PDF, página web, CSV, TSV, entre otros. Podemos ver también que podemos enviar nuestro archivo por correo electrónico como un adjunto. Si nosotros damos clic acá, nos envía a una pantalla donde nosotros podemos marcar que nos envíe una copia de lo que nosotros vamos a enviar. Y aquí seleccionamos la persona, podemos colocar el asunto, un mensaje y colocar
si lo queremos en PDF, hoja de cálculo de OpenOffice o Microsoft Excel. Por ejemplo, si yo quisiera enviarlo para Excel, lo coloco como Excel y le doy clic en enviar. Y automáticamente me estaría enviando el correo. Acá nosotros podemos también activar acceso sin conexión para que nuestro archivo podamos accederlo a trabajar sin necesidad de tener conexión a internet. Podemos ver también nuestro historial de versiones, en donde podemos poner nombre a la versión actual, es decir, podemos tener distintas versiones de nuestro documento. Podemos ver el historial de dichas versiones. Por ejemplo, si yo le doy clic acá, voy a colocar acá prueba 1, le doy clic en guardar y ya tengo un título asignado al historial de versiones. Si le doy clic aquí en ver, me aparecerán el historial de versiones de este lado y me indicará la fecha y la hora de las versiones. Así a mí me ayudará a saber cuál es la más reciente. Y podemos filtrar acá para que me muestre solo las versiones con nombre. Si vemos acá, lo activamos y la que no tenía nombre la ha eliminado. Si lo desactivamos, nos volverá a aparecer que cada vez que nosotros seleccionamos una versión, podemos trabajar en ella y podemos dar clic aquí en más acciones para poder cambiar nombre, quitar el nombre o hacer una copia. Lo podemos hacer en ambas. Si yo le doy poner nombre acá, le pongo antigua. Ahora si doy clic acá ya no me la va a quitar porque ya tiene nombre. Vemos que ahora nos permite cambiar el nombre, quitar y hacer una copia. Podemos también inclusive nosotros restaurar esta versión que nosotros tengamos seleccionada. Si en dado caso, por ejemplo, queremos volver a esta, damos clic en ella y le damos clic en restaurar esta versión. Si nos damos cuenta, en la versión actual no nos aparecerá el icono de restablecerla o restaurarla, perdón. Si damos clic en restaurar, nos preguntará si la queremos restaurar y si damos clic en restaurar nos la restauraría, o si no, podemos dar clic en cancelar. Vemos que acá nos restablece el cambio a la versión antigua. Ahora veamos aquí el historial de versiones. Vemos que hemos restaurado a una versión y ahora se ha generado otra, que sería la versión actual, la cual deberíamos también de poner un nombre
y vemos que ya tenemos acá nuestra versión. Si damos clic en cambiar nombre, podemos cambiar el nombre de nuestro archivo. Si damos clic en mover, podemos mover nuestro archivo a la ubicación que querramos. De igual manera, en cambiar nombre nos activaría acá. Y podemos añadir un acceso directo a Drive de nuestro archivo. Si damos clic acá, nos damos cuenta que podemos crearlo, por ejemplo, en nuestra computadora. Y acá nosotros podríamos añadirlo. Únicamente, ya que hemos seleccionado el archivo o que lo hemos encontrado, daríamos clic en añadir acceso directo. También podemos mover nuestro archivo a la papelera, es decir, eliminarlo. Podemos también publicar nuestro archivo en la web. Si damos clic acá, podemos nosotros colocar, si queremos compartir todo el documento o una hoja, y aquí podemos ver cómo lo podemos publicar. Página web, valores separados por comas, en fin. Vemos que son varios los formatos. Si yo doy clic aquí en publicar, me lo estaría publicando. Y aquí nosotros podemos ver si algún documento está publicado en internet. Ahora veamos acá que también nosotros podemos insertar una única hoja o un enlace. Podemos dar clic acá para ver más opciones. Si daríamos clic en iniciar la publicación, estaríamos iniciando la publicación de nuestro documento, y podemos ver acá, nos podemos colocar o activar o desactivar, volver a publicar automáticamente cuando se hagan cambios. Eso quiere decir que se estaría el archivo actualizando constantemente. Cuando surja un cambio, estaría haciendo dicha actualización. Vemos que podemos colocar también un envío de correo electrónico a colaboradores. Esto quiere decir que las personas que hemos colocado como colaboradores en nuestro documento
podemos darle clic y enviarle un correo electrónico marcando editar y enviar una copia a la persona con asunto y mensaje. Si damos clic en enviar, estaríamos enviando el correo electrónico. Vemos en nuestro archivo que ahora se ha enviado. Prosigamos. Si damos clic en detalles del documento, veremos el detalle, la ubicación, por ejemplo, la propiedad del documento, la última modificación, quién la hizo y cuándo fue creado el documento. Si damos clic en configuración de la hoja de cálculo, podemos ver que podemos configurar y elegir entre general y cálculo. Si damos clic en general, vemos que la configuración regional la podemos nosotros elegir y podemos también ver acá que si nosotros hacemos un cambio, afecta a los detalles del formato como las funciones, las fechas o la moneda. Es decir, que si nosotros colocamos acá, por ejemplo, Estados Unidos, nos estaría cambiando la zona horaria y aplicando la moneda de dicho país. En este caso tenemos configurado España y Guatemala. También vemos que el historial de la hoja de cálculo se registrará en esa zona horaria, es decir, los cambios se registrarán en esta zona horaria. Y todas las funciones relacionadas con la hora se verían afectadas por dicho cambio. Pero nosotros podemos también colocar que las funciones o nombres siempre las podamos escribir en inglés. Si damos clic acá, automáticamente, aunque tengamos nuestra configuración distinta, estaríamos escribiendo nuestras funciones en el idioma inglés. Si vemos acá, a lo que hace referencia es a esto. Una fórmula en español, hoy, vemos que nos devolvería la fecha de hoy. Si estuviese en inglés, tendría que ser today. Igual. Today. Vemos que, aunque yo la escriba en español o en inglés, funciona. Y por último, podemos ver que podemos imprimir nuestra hoja de cálculo. Solamente dando clic acá, veremos una vista previa de nuestra página. Podemos ver la hoja, el tamaño
la orientación, ajustar el ancho, los márgenes. Podemos colocar también saltos de página personalizados, formatos, encabezados y pies de página. Y acá podemos seleccionar la hoja o las celdas. Por ejemplo, si yo doy clic en celdas, me selecciono una celda, y si yo doy hoja, toda la hoja. Si doy clic en vertical, me cambia la posición de la hoja, de igual manera que horizontal, el ancho o la escala, perdón, en fin. Vemos que también a lo largo el programa va aprendiendo de lo que estamos haciendo. En este caso vemos que nos ha reconocido que si estamos tratando de hacer algo, el programa nos va a ir ayudando también muchas veces con sugerencias. Por ejemplo, si yo doy clic en entendido, y yo coloco acá que vamos a colocar una función, ¿sí? Vamos a buscar acá la función que queremos insertar y veremos cómo nos va ayudando a crear la función. Vemos acá con fecha, y acá nosotros, si damos clic en fecha, automáticamente nos genera un ejemplo, nos da información e inclusive si damos clic en más ayuda, nos da material de apoyo. Aquí nos estaría indicando la estructura de la fórmula. Nos da un ejemplo, la información que convierte el año en el mes y el día proporcionados en una fecha, año, mes, día, etcétera. O sea, nos va dando una ayuda bastante grande para poder saber cuál es la estructura correcta de la fórmula a aplicar. Por lo tanto, facilitará el aprendizaje. Bien, hasta acá ha llegado la primera parte. En la siguiente parte veremos un poco más sobre Google Sheets. Hasta luego.